En las lecturas de la Biblia que estamos haciendo, nosotros estamos basándonos en el libro de los Hechos y estamos intercalando la lectura de las epístolas más o menos en el tiempo en el libro de los Hechos cuando fueron escritas, porque las epístolas todas fueron escritas durante el periodo de tiempo que comprende el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 17, que fue uno de los pasajes que nos tocó esta semana, hay dos iglesias que yo quiero que nosotros veamos, ¿sí? Dos grupos de gente que respondieron al mensaje de Cristo. Así que búsquelo por favor conmigo. Hechos capítulo 17, versículo 1. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Entonces Pablo iba cada día de reposo, o sea, cada sábado, a la sinagoga, al estudio bíblico de los judíos. Dice: y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron. Algunos, un número pequeño, ¿sí? Este grupo de judíos en Tesalónica no recibió bien la palabra del evangelio. Versículo 4 dice: algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. Entonces vemos que se convierten muchos gentiles, pocos judíos, ¿sí? Y mujeres nobles no pocas. De hecho, cuando usted lee en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, Pablo les dice lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes nos recibieron y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, judíos no se convierten de los ídolos a Dios, porque los judíos no adoran ídolos. Entonces aquí Pablo le está escribiendo a los gentiles que se convirtieron a Cristo, concordando con lo que vemos aquí en Hechos 17, que la mayoría de los que se convirtieron eran gentiles y muy pocos judíos se convirtieron. Versículo 5: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ¿teniendo qué? Celos o envidia, son palabras parecidas. Es una emoción muy negativa, es una emoción muy destructiva. De hecho, Proverbios nos dice que ante la envidia nadie se sostiene. De las emociones de las que es capaz el ser humano, la envidia quizá es la más terrible, la que carece totalmente de virtudes. Y todos hemos sentido envidia en algún momento, y a veces envidia muy fuerte que nos provocó a hacer cosas. Ahora, estos eran judíos, estudiosos de la Biblia, se reunían cada sábado a estudiar la Biblia, respetuosos de la palabra de Dios. Llega Pablo, que es un erudito en la escritura, y les enseña con la Biblia, con el Antiguo Testamento, que Jesús de Nazaret es el Cristo que ellos estaban esperando. Claramente se los presenta, y ellos, en vez de hacerle caso a la verdad claramente expuesta, le hacen caso a las emociones que sienten. ¿Cómo sucedió? Quiero que se meta en la escena, ¿sí? Están estos judíos, 20, normalmente esas sinagogas consistían de 15 a 30 personas, cuando muy grande, y porque las ciudades eran pequeñas, y habían sido 15, 20, 25 judíos durante 30, 50 años. De repente viene Pablo predicando y se convierte una multitud de gentiles, y la verdad estaba clara y la habían visto, ¿verdad? Pero ver esa multitud de gentiles convirtiéndose les causó una terrible envidia, y ellos tenían ahí para dónde escoger.
o seguían lo que sentían o seguían la verdad. Yo le puse a este estudio, a esta plática, me mueve la verdad. La guerra por tu pensamiento y tu identidad. Ellos tenían delante de ellos la verdad claramente expuesta y lo que sentían. ¿Cuál de las dos escogieron? Este grupo de judíos dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Ahora, usted debe comprender, el judío históricamente es recto, ama la justicia. Romanos capítulo 9 nos dice que el pueblo judío es el único pueblo, es la única cultura del mundo que busca la justicia por amor a la justicia, que busca hacer lo correcto aunque nadie lo esté mirando y aunque no le convenga. El judío tiene un alto sentido de justicia y rectitud delante de Dios y la vive aunque no tenga ningún beneficio de ello. Y sin embargo, estos judíos que tienen esa cultura, que tienen la palabra, que ven claramente que Cristo es el Mesías, pero cuando ven el éxito, entre comillas, de la predicación de Pablo, se llenan de una emoción y en vez de hacerle caso a la verdad, le hacen caso a su pasión, que en este caso eran los celos. Esta elección los llevó a ellos torcer completamente su carácter. Contrataron a malandros, a gente mala que había en la calle, para que hicieran un motín para tratar de hacerle daño a Pablo y a los discípulos. ¿Cómo puede una persona irse de ser tan recto, tan derecho, tan bíblico, y ahora de repente se convierte en un vivo demonio? Buena pregunta. Pregunta que cada uno nos necesitamos hacer, porque nadie pensamos que seríamos capaces de cosas así, y sin embargo. Pero vamos nosotros a la siguiente historia, que se encuentra en el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Nuevamente hicieron exactamente lo mismo que habían hecho en Tesalónica. Fueron con los judíos al estudio bíblico, 15, 20 personas, ¿sí? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando o examinando cada día, ya no solo de sábado en sábado, sino cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que estos judíos reaccionan de otra manera. Y ellos voltean y dicen: ok, lo que Pablo nos está diciendo pues es nuevo, suena un poco extraño. Vamos a ver qué dice la Biblia. Él dijo que en el Salmo tal, aquí está, sí es cierto. Él dijo que en Isaías 53, wow, qué tremendo, es cierto. Él dijo que Moisés lo dijo, aquí está en Deuteronomio. Y todos los días ellos examinando la escritura para ver si lo que Pablo decía era verdad. Porque ellos eran judíos y decían: ¿cómo que ya llegó el Mesías? A ver. Y lo leían y decían: es cierto, es cierto. Y escuchen lo que dice: así que creyeron muchos de ellos. Tesalónica, unos pocos. Berea, muchos creyeron. Y también dice algunas mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces vemos dos comunidades muy parecidas que responden de maneras muy diferentes. Uno escoge que le mueva la verdad, otro se deja mover por sus sentimientos o por las emociones que les llegan, ¿sí? Nosotros siempre estamos ante esta misma batalla, siempre. No solamente tenemos estas dos diferentes respuestas, sino que dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también ahí alborotaron a las multitudes. Dices tú: ¿qué clase de veneno en el alma provoca a gente recta,
a gente justa, a gente en muchos sentidos ejemplar, a ir y a hacer motines a base de sobornos y mentiras. ¿Qué clase de, qué puede habérseles metido para ellos actuar de esa manera? Es una pregunta vital, porque tú y yo nos encontramos en esa misma lucha día con día. Y esa es la lucha que hay por nuestra alma. ¿Sí? Ahora, estaba pensando en uno de los versículos que nos tocó leer, o más bien el versículo que tenemos para memorizar en este mes, y dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esa frase, los que son de Cristo, esa me pegó. Pero déjeme le digo por qué. Ellos reaccionaron con envidia porque como judíos se sintieron menos. De repente ellos ya no eran los únicos que conocían la verdad. De repente ellos eran un puñito entre una multitud de recién convertidos y les dio envidia. ¿Sí? Reaccionaron en su naturaleza humana. Ahora, tú tienes una naturaleza humana, yo tengo una naturaleza humana. La tuya se formó por la cultura de tu familia, por las experiencias que tienes, ¿verdad? A lo mejor tu cultura es Ramírez, a lo mejor tu cultura es, no sé, ¿verdad? Algún otro apellido. La mía es Bremer y Vaca, ¿sí? Y también un par de apellidos de la bisabuela y del bisabuelo por ahí. ¿A cuántos de ustedes ocasionalmente se les sube algún apellido de algún pariente lejano? ¿Sí? Se te presenta el espíritu de tu bisabuela y te sale todo aquello. ¿Me explico? Esto es lo que le pasó a los judíos. Les entró un celo porque ellos ya no iban a hacer lo principal y lo máximo, y se llenaron de envidia. Y cada uno de nosotros tiene esta lucha. Tienes lo que es tu naturaleza humana, tu naturaleza carnal. Así somos. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, es que yo vengo de una familia muy disfuncional y yo soy una persona muy inseguro. No, eso eras, ahora eres de Cristo. Eso eras antes. No, es que en mi familia somos pero bravos, ¿verdad? Porque nosotros somos, no sé, de Huejotitán, y ahí no nos dejamos de nadie, ¿verdad? Y así somos. Un momento, es que eso eras, pero ahora nosotros somos de Cristo. Y en el momento que nosotros somos de Cristo, todo ha cambiado. Y esto es lo que sucede, y quiero que me mires porque necesito mostrártelo gráficamente. Tienes tu naturaleza humana, tu carne, que no nació de nuevo, que sigue siendo la misma. Tienes ahora tu espíritu renacido, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero en el medio están tus pensamientos y tus emociones, que realmente son diferentes formas de lo mismo, ¿sí? Y esas emociones y esos pensamientos tampoco nacieron de nuevo, se tienen que renovar, ¿sí? Entonces la guerra en tu vida está por lo que tú piensas y sientes. Y si tú inclinas tu pensamiento hacia lo que eras, entonces aunque eres cristiano y tienes Biblia y lees los versículos con la tarjeta, nunca vas a dejar de ser lo que eras, porque tu pensamiento está ligado a lo que eras. Pero si tú renuevas tu pensamiento en Cristo y lo vas inclinando hacia lo que Cristo ha dicho, entonces se empieza a hacer visible en tu persona todo aquello que Dios dice de ti. Así que aquí están dos grupos de judíos iguales. Uno escoge lo que siente, lo que piensa, el otro escoge la verdad. Uno escoge el pasado, de donde viene, y el otro escoge Cristo, que es el presente y el futuro. Esta lucha nos toca a todos nosotros, amados. Esta es la que define quiénes somos en el día a día. Y por eso yo no puedo voltear y decir es que yo soy Bremer, porque yo soy de Cristo, ¿sí? Y de hecho el apellido Bremer va a desaparecer el día que Cristo vuelva o que yo muera, y se me va a poner un nuevo nombre. Así que mi identificación con mi familia en la carne va a desaparecer.
Y mi identificación con mis pasadas experiencias que me marcaron de una o de otra forma también va a desaparecer. Y mi identificación con cierta profesión o con cierto sindicato, con cierta ocupación, también va a desaparecer. Todo eso se va a acabar. ¿Sí? Entonces, por esa razón, ahorita que yo estoy en esta vida, yo ya necesito enfocar mi pensamiento hacia lo que ahora soy en Cristo en vez de lo que antes fui en Bremer. ¿Me está captando? ¿Sí? Y muchos de nosotros no nos damos cuenta qué tan fuerte es la guerra por nuestro pensamiento. O sea, nosotros pensamos, es que no soy buen cristiano, es que a mí me falta mucho, es que me falta compromiso. ¿Verdad que hacemos nosotros comentarios como ese? Pero no estamos tomando en cuenta lo ardiente de la guerra, lo fuerte de la guerra, lo impresionantemente determinado de nuestro enemigo. O sea, hay una guerra por tus pensamientos. Y esa guerra, su objetivo es mantenerte en un lugar donde básicamente todo lo que Dios dice y es no tiene gran efecto en tu vida. ¿Sí? O sea, el diablo no está buscando que tú pienses cómo robar o cómo hacerle un daño a alguien. El diablo está buscando que tu pensamiento se quede en que yo soy López, yo siempre he sido López, así somos los López, o es que yo soy el tercero de mi familia y como yo soy el de medio, ¿verdad? Pues yo siempre me sentí como que a mí no me dieron un lugar, o tantas otras cosas. Y lo que el enemigo busca es que ahí te quedes. No, es que yo soy muy melancólico, esa es mi tendencia natural, yo creo que es algo en mi genética, ¿verdad? Y cuando el enemigo logra que tu pensamiento se estacione ahí, ¡pum!, ya la logró. ¿Por qué? Porque tú nunca participas de todas estas increíbles cosas que Cristo dice que ha hecho en nosotros. Todo está aquí, todo está en el pensamiento. No es que el pensamiento produzca, pero el pensamiento se tiene que alinear o a lo que eras o a lo que eres en Cristo. Por ejemplo, todos nosotros conocemos de memoria, y es más, lo pueden repetir conmigo por favor, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo sabemos de memoria, pero nuestros pensamientos no se han alineado ahí todavía. Hay una guerra para alinearlos ahí. Hay una resistencia, ¿verdad? Yo quisiera creer que todo yo es totalmente nuevo, y la Biblia no puede ser quebrantada, la palabra de Dios no puede ser quebrantada, y ahí lo dice y está impreso. Pero mis pensamientos, ahí está la guerra. Ahí está la batalla de tu vida. Y si tú vences en los pensamientos, tú vas a ver la gloria de Dios en maneras que no te puedes ni siquiera imaginar ahorita. Pero es una batalla. Ahora, el objetivo del enemigo en todas las culturas del mundo, en todas las filosofías del mundo, es reducir a Dios a algo que es irrelevante. O sea, todo el mundo cree en Dios, pero no. Yo el otro día estaba en el aeropuerto y donde me senté enseguida estaban dos parejas y todo el tiempo se la pasaron hablando de las bodas y la iglesia y el ministro y todo lo que hicieron, como fácil una hora, nomás de eso hablaron. Y yo quería meterme, ¿verdad? Pero no hallaba cómo, porque dije, me van a decir, ¿y usted qué le importa? Pero yo quería meterme porque Dios era parte de su cultura. No afectaba para nada sus vidas, no afectaba sus pensamientos. Solamente era cuestión de a qué horas entra la novia y a qué horas entran los papás y a qué horas es la bendición y si el ministro debía decir esto o aquello y qué tipo de música y qué tipo de flores, y toda la conversación tenía que ver con eso, pero no importaba, no afectaba sus vidas. ¿Me entiende? O sea, en ellos Dios era irrelevante. Escúcheme,
Porque la lucha del enemigo contra tu vida es que Dios sea simplemente palabras, sea siempre una especie de buenas intenciones, pero no hay una intervención poderosa de Dios adentro de ti y en tu entorno para transformar las cosas. El resultado es que tú no difieres en gran cosa de los demás. Y ahorita vamos a ver una aplicación específica al respecto de todo esto que a mí se me hace muy importante. Sofonías, el profeta, habló de esto. Si quiere anotar el versículo que leas, que no lo busque. Sofonías 1, 12 y 13. Dios dice: en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. O sea, yo examinaré a Jerusalén con linterna. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, los cuales dicen en su corazón: Dios ni hará bien ni hará mal. O sea, Dios es bonitas palabras. Dios es: yo voy el domingo a una iglesia. Dios es: hay que tener buenas intenciones. Pero Dios es esencialmente irrelevante. Y dice: el resultado de esas personas, dice, serán saqueados sus bienes, serán asoladas sus casas, serán destruidas sus vidas. Porque el ladrón no ha venido sino para robar y matar y destruir. Y lo primero que te roba es tu identidad. Lo primero que te roba es quién eres tú. Lo primero que haces es tomar tu pensamiento y decirte: esto es lo que tú eras y esto es lo que siempre vas a hacer, y con eso te roba todo, y el fin de tu vida es una pérdida total. Así que esto es una cosa muy en serio que nosotros necesitamos pararnos a prender, ¿verdad?, todas las computadoras adentro y empezar a entender: ok, Señor, ¿dónde colaboro contigo? ¿Cómo colaboro contigo para ganar esta guerra? La guerra de nuestro pensamiento. Hay una serie de filosofías a lo largo de la historia, porque esto no es nuevo, esto que le estoy diciendo no es ninguna novedad. A lo largo de la historia de la raza humana ha habido toda una cantidad de filosofías, pero todas siempre con este mismo objetivo, de poner al hombre al centro, y Dios Dios no importa realmente. ¿Me explico? Es como la gente que dice: no, pues es que sí hay que creer en Dios, pero pues uno tiene que poner su granito de arena. Pero lo que te están diciendo es: hay que creer en Dios, pero el que hace las cosas es uno. Y esas personas no están captando que es de otra manera. No es que Dios sea varita mágica, pero la realidad de Dios es la que define todas las cosas. Les menciono algunas de estas diferentes filosofías. Por ejemplo, una se llama el racionalismo. Esta es una filosofía que surge hace como 500 años, donde el intelecto y el razonamiento, ¿verdad?, todo se tiene que medir por ahí. Y esto después dio lugar a filosofías como el modernismo, el humanismo, el relativismo, donde todo es relativo. Tú tienes tu verdad, tú tienes la tuya, cada quien lo que crea y cada quien lo que sienta. Y luego después surgieron cosas como una que se llama el existencialismo, que la vida no tiene sentido, así que disfruta el momento. Así vive la inmensa mayoría de la gente el día de hoy, incluyendo un gran número de cristianos. La vida no tiene sentido, la vida no tiene objetivo, disfruta el momento, ¿verdad? Pásala bien. Y el resultado de eso es un mundo que básicamente no vive más allá de su pantalla o de la siguiente película nueva que va a salir. Y por eso tenemos el caos que tenemos en el planeta. El asunto es que uno dice: pero yo no le entro a cuestiones intelectuales, o sea, eso no es para mí. Todos tenemos filosofía, todos nosotros. Quizá no sabemos usar palabras rimbombantes para explicarla, pero todos tenemos filosofía, ¿sí? Por ejemplo, la filosofía de los narcotraficantes y de los pistoleros de los narcos. ¿Qué cree usted que es esa filosofía? Pues primero se la voy a describir y luego le digo el título formal. La filosofía de ellos es: mi vida no tiene ningún objetivo y nunca voy a lograr nada. Entonces pues más vale unos meses o un par de años paseándome en troca con dinero, ¿verdad?, y disfrutarla, al cabo que voy a morir joven. Esa es la razón que chavos de 15 años se enlistan
para ser pistoleros sabiendo que son carne de cañón y que no van a vivir más de unos 2 o 3 años. Sí, les va muy bien. Dice, pero pues al cabo, ¿qué más da? Esa filosofía en términos académicos se llama nihilismo, donde básicamente significa todo es nada, nada importa. Así que disfruta y qué importa lo que hagas. Todo mundo tiene filosofía. Tú tienes filosofía. Y la Escritura nos habla y nos dice, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo. Cuidado, suenan increíbles, pero es, como dice el dicho, es la misma gata pero revolcada, ¿sí? Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Ahí está la clave. Cada consejo que tú oyes, cada opinión que tú lees, ¿verdad? Cada tradición que tú has heredado, la pasas por el filtro de Cristo. Si no va con Cristo, no es para ti. Fíjense lo que termina de decir el pasaje. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes han sido hechos completos. O sea, no hay nada fuera de Cristo que tú necesites. No hay nada fuera de Cristo que tú quieras, porque en Cristo tú estás absolutamente completo. Así que la guerra es para que tú no te des cuenta de ello y no camines ahí. Que tú camines en Pérez, que tú camines en Rodríguez, que tú camines en lo que sea tu pasado, que tú camines en que yo no tengo dinero, que tú camines en que yo no estoy casado, que tú camines en lo que gustes y quieras. Que eso te defina para que tú nunca puedas descubrir que tú estás completo en Cristo Jesús. Es una guerra aquí. Ahora, todas estas filosofías, como le digo, tienen como efecto poner al hombre como el centro, de alguna forma u otra. Y aunque unas nos llamen a la moralidad como el estoicismo y otras llaman o permiten todos los deleites como el hedonismo, todas ponen al ser humano al centro y ninguna resuelve su condición interior. Ninguna. ¿Por qué? Porque todas excluyen la acción directa de Cristo en la vida. Ahora, le quiero llevar a un ejemplo específico que a nosotros nos atañe, porque me importa mucho, y de hecho es la razón de mi trabajo, es ayudarle a usted a aprender a pensar como Dios piensa. Porque si usted viene a este lugar y oye prédicas, pero no cambia su forma de pensar, no le sirvió de nada. Si usted viene y es sanado de cáncer, pero no cambia su forma de pensar, solo le prolongó un poco más la vida, pero no le ayudó realmente. Si usted viene y aquí encuentra algo de afecto entre otros, pero nunca cambia su manera de pensar, entonces básicamente su vida está pendiendo de un hilo y difícilmente usted llegará a la meta de la vida cristiana. Entonces, para mí es de vital importancia que nosotros encontremos la manera en que Dios cambia nuestra forma de pensar. ¿Está bien? ¿Está conmigo en esto? Le quiero llevar a un caso específico que nosotros todos estamos viviendo el día de hoy, que se llama la epidemia o la pandemia del coronavirus. ¿La ha oído mencionar? Claro, todo el día todo el mundo no habla más que de eso, ¿verdad? En los noticieros está todo el día. Todo el mundo opina de ello, aunque no sepamos realmente nada. ¿Yo qué voy a saber del coronavirus, verdad? Yo ni siquiera sé por qué se llama corona. No tengo la menor idea. Pero el asunto es de que todo el mundo hablamos de algo así y todo el mundo está yéndose a prepararse. ¿Cómo le hago, verdad? Y yo no tengo guantes ni cubrebocas. Y, ay, Dios mío, pues voy a comprar mucho papel del baño para hacerme cubrebocas. Yo me imagino que por eso compran tanto papel del baño.
para hacerse cubrebocas, porque el coronavirus no provoca diarrea, entonces no es para eso. No sé, ¿verdad? Pero ahí anda, en serio, mire, yo entré a una tienda, no voy a mencionar nombres, hace 2 días, pregúntele a Tita, no estoy exagerando, y venían hombres con carritos, no de esos normales, con carritos grandototes, así de papel del baño. Yo dije, válgame. Y me empecé a preguntar, ¿cómo piensa un cristiano ante la epidemia del coronavirus? Porque si esto no se aterriza aquí en la realidad, ¿para qué queremos todo esto que estamos hablando? ¿Cómo responde un cristiano ante el coronavirus? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su acción? Y 2 cosas creo yo que el Señor me aclaró. La primera es esto: los que seguimos a Jesús tenemos todas las promesas de Dios, incluyendo las de sanidad física. Todas las promesas son sí y son amén en Cristo a través de nosotros. Todas las promesas, incluyendo las enormes promesas de sanidad. Así que nuestra primera respuesta es fe. Yo confío en el Señor. Y el Señor específicamente me ha enfatizado un versículo, Romanos 8:2, que dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Punto. Y yo no me puedo asustar. ¿Por qué? Porque yo estoy en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque yo soy de Cristo. ¿Usted? De Cristo. ¿De quién somos? Entonces la ley del Espíritu de vida está en operación en mi vida, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, en todo mi ser. Y eso es más fuerte que la ley del contagio. ¿Me está captando? Le cuento una historia. Se llamaba John G. Lake. Fue un misionero norteamericano al África a principios del siglo XX. Y era un gigante en la fe, John G. Lake. Y él va a trabajar en África durante uno de los brotes de plaga bubónica. La plaga bubónica es la plaga más mortal que jamás ha existido en la historia de la raza humana. ¿Sí? Entonces, pues estaba un barco hospital británico del ejército y lo mandan llamar y le dicen: ¿qué está haciendo, señor? Usted está exponiendo su vida, que no sabe que esta cosa es terriblemente contagiosa y venimos nosotros a extraer a todos los extranjeros. Dicen: no, discúlpeme, mi trabajo es aquí, yo tengo que seguir, pero es que usted se va a contagiar. No, dice, yo no me voy a contagiar. ¿Cómo que no se va a contagiar? No, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y le dice el capitán: pues eso está muy bien para cuestiones religiosas, pero yo estoy hablando de una enfermedad. Y le dice: traiga a su doctor. Y se remanga la camisa. Dice: tome tantita muestra de la plaga que tiene ahí, uno de esas cosas de laboratorio. Dice: póngamela aquí en el brazo. Dice: claro que no, ¿cómo cree? Eso es sentencia de muerte absoluta al 100%. Dice: póngamela. Y le ponen un par de gotas y con la lupa la están examinando, y al caer la plaga sobre su piel, se muere la plaga. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de toda clase de muerte. Así que no estoy temeroso, porque yo estoy bajo la ley que es superior a todas las leyes de la botánica, de la biología, de la epidemiología y de todas las otras guías que existen. ¿Me está captando? Pero no para ahí. ¿Por qué? Porque si resultara que yo fallezco por el coronavirus o por alguna otra enfermedad, pues en el momento que yo fallezco, ¿qué sucede? Pues me voy con Cristo, donde no hay dolor, donde creo que me va a volver a crecer el pelo, ¿verdad? Mi hipoteca queda cancelada. O sea, todo es bueno. ¿Me está captando? Tú no digas ra, 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 mujer. O sea, nosotros no le tenemos temor a la muerte, porque aún en el caso de la muerte, que difícilmente nos va a suceder porque la ley del Espíritu de vida está sobre nosotros, pero aún en el caso de la muerte, pues el que camina con Jesús nunca pierde. O sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿dónde queda el miedo? ¿Y por qué diantres necesito media tonelada de papel del baño?
¿Están conmigo? Porque no termina esto todavía. Aquí no termina. Hay una segunda respuesta. Y esa respuesta viene de la siguiente pregunta: si yo solo veo por mi propio bienestar personal y familiar, ¿en qué soy diferente de los demás? Repito la pregunta. Si solo estoy preocupado y viendo por mi propio bienestar y el de mi familia, ¿en qué soy diferente de todo el resto de la gente? En nada. Porque el principio del egoísmo sigue bien marcado. El principio por el cual el diablo trabaja con los pensamientos humanos sigue pendiente, porque yo sigo siendo el centro, no el Señor. Pero si por la fe que tengo en Cristo y su amor que ha llenado mi corazón, yo empiezo a ver por los demás, familia, ahí todo cambia. Ahora, todo el mundo se puso muy serio en este momento. Quiero que me sonría, por favor. Si me pasó lo mismo en la primera reunión, mencioné esto. ¿Quién nos irá a mandar al hospital con los coronavirus? Sí, adivinó perfectamente. Yo creo que usted tiene espíritu de profecía. De veras, mire, me estaba comentando Humberto de que los jóvenes están yendo a los hospitales llevando pan, llevando café, orando por enfermos, etcétera, y que los jóvenes le preguntaron ayer: ¿y qué va a pasar esta semana respecto al hospital? Pero me dijo él, después de la primera reunión, dice, pues ya recibieron su respuesta, pues vamos al hospital. Oh, por favor, respiren. No, yo creo que están en tal shock de alegría que no pueden hablar, ¿verdad? Eso es, tiene que ser. No puedo ver otra razón. Déjeme le leo un poquito, ¿sí? Le quiero leer un artículo que se llama Corriendo hacia la plaga. Dígalo conmigo: corriendo hacia la plaga. Dice: entre los años 250 y 270, hace 1800, casi 1800 años, una plaga devastadora casi acaba con el Imperio Romano. Llegó a haber días donde en la sola ciudad de Roma, solamente en Roma, morían 5,000 por día. Solamente en Roma. La gente huía de las ciudades porque las ciudades eran donde estaba más fuerte el foco de infección, ¿verdad? Y los que no podían huir se encerraban y se aislaban de todos los demás. Pero los cristianos salían y ellos cuidaban de los contagiados, aunque no fueran cristianos. En vez de irse de la ciudad, los cristianos se quedaban, recogían a los enfermos, velaban por ellos, los cuidaban, ¿verdad? Arriesgando su propia vida. A tal grado esto que escribió uno de los emperadores más malvados, se llamaba Julián el apóstata, y dijo más o menos en este periodo, dice: estos canijos galileos, así le llamaba él a los cristianos, dice, apoyan no solo a sus propios enfermos, sino también a los nuestros. Como resultado de esta expresión y testimonio de amor desinteresado, multitudes se convirtieron a Cristo. De hecho, se cree que esta, que fue la última gran plaga, fue uno de los instrumentos que causó el mayor número de conversiones, porque la gente no podía creer qué tenía esta gente, qué clase de Dios tenían, qué clase de fe tenían, que no le temieran a la muerte y que mostraran tanto amor y tanto interés por otros. Esa es nuestra segunda respuesta, mis amados. Déjenme le leo otro pedacito de este artículo. Dice así: en un programa de radio y televisión que es internacional, se llama Todo Considerado, dice: el anfitrión Roberto Siegel entrevista a Esteban Rauden,
quien era un voluntario para el grupo Doctores Sin Fronteras en Liberia durante el brote de ébola. ¿Sabe lo que es ébola? Los cuerpos se derriten, literalmente. Dice, la tarea de Rawden, de este voluntario, era manejar los equipos que recolectaban los cuerpos de las víctimas del ébola. Rawden y su equipo recuperaban de 10 a 25 cuerpos por día. Ya que el contacto cercano con las víctimas es la principal manera por la cual este virus mortal se extiende, Rawden y su equipo siempre estaban en peligro de llegar a enfermarse del ébola también. Le preguntaron a él si el sufrimiento que había visto no había hecho tambalear su fe. Dijo, no, dijo, es mi fe en Cristo lo que me sostiene en medio de todo esto. Y pensé, han pasado 1800 años y los que somos de Cristo seguimos haciendo lo mismo. Lejos de huir, cubriendo nuestro pellejo, viendo nada más por nuestro propio bienestar, ellos hicieron lo que Vida Abundante hace. Somos una iglesia para la ciudad. Somos una iglesia para los demás. Yo no estoy usando mi fe solo para cubrir mi trasero. Disculpe que use el término. Yo estoy usando la fe y los dones y los talentos y los recursos que Dios me ha dado, viendo hacia la necesidad de los demás. A ver, el así es fue muy pobre. Sí, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Está bien? Sí, porque todos estamos viendo que, entonces esto no se trata de, yo voy a estar bien. Porque cuando dije que usted no se va a enfermar, ¿verdad? Todo el mundo gritó, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando dije, no, usted va a ir. Tuve un par de conversaciones esta semana con diferentes personas que me comentaron cómo ellos estaban evitando grupos de gente enferma en hospitales o en consultorios médicos. Y le dije, no, nuestra respuesta es que hay que ir a donde están los enfermos. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos fe. Usted y yo tenemos promesas. Ellos no. Usted y yo tenemos palabras de esperanza. Entonces nosotros podemos ir y orar por ellos, podemos hablarles palabras de esperanza, podemos consolar al afligido, ayudar al necesitado. Nosotros tenemos todo eso, ellos no. Entonces, lejos de alejarnos de donde está la enfermedad, nosotros, sin ser imprudentes, vamos a donde está la necesidad. No le está saliendo muy bien el amén. Ok, está bien, no pasa nada. A ver, vamos a ensayarlo una vez más. ¿Sí? Yo les voy a decir, a ver si nos sale bien. ¿Listo? 1, 2, 3. Poquito forzado todavía, pero ya se sintió mejor. ¿Por qué esta gente podía actuar así? Porque su pensamiento ya estaba en Cristo, no estaba en su pasado. A mí mi abuelita me enseñó a cuidarme, mi mamá me enseñó a cuidarme, mi papá me enseñó a cuidarme. Pero Cristo me enseñó a entregarme. A mí, mis abuelos me dijeron, no, quién sabe cómo le va a uno. No, la vejez es muy dura. Me acuerdo, mi abuelo siempre dice, la vejez es muy dura, la vejez es muy dura, se te acaba el dinero, la vejez es muy dura, y te llegan las enfermedades y todo se te acaba en un momento, la vejez es muy dura. Y él vivió aterrorizado de la vejez. Así toda la vida, nunca oí otra cosa de él en los años que yo estuve consciente, y ese era su tema. Cuando él tocaba el tema, ¿verdad? Le aterrorizaba. Pero ahora estoy en Cristo. Ni la vejez ni la muerte me espantan. Esta gente pudo actuar de esa manera porque habían nacido de nuevo igual que usted, pero su pensamiento ya se había migrado hacia el lado de Cristo. Y ahora ellos estaban participando de toda la plenitud de Dios. Y no solamente les bastaba a ellos para su propia necesidad, sino que se desbordaba para la necesidad de los que estaban a su alrededor. Familia, esto es la revolución que solo Cristo produce. Y esto es lo que hemos abrazado, y esto es lo que nosotros hemos creído, y de esto se trata nuestra vida. Alguien diga amén, por favor. ¿Me desafía? Claro que me desafía. ¿Sí? ¿Me puede llegar un momentito el susto? Sí, pero no escojo el susto, escojo a Cristo, porque no soy del susto, soy de Cristo. ¿Y usted también? Así es. ¿Sí? Pablo dijo, a veces nos atacan temores, pero no se rendía, no se dejaba dominar,
¿Por qué? Tenía como 8,000 promesas en este libro, que todas son sí y amén. Todas. Lo aventaron a las fieras, Dios lo libró de las fieras. Lo llevaron a ejecutarlo en Roma, Dios lo libró de que lo ejecutaran. Terminó en España. Pablo hablaba español, ¿sabe? ¿Sabía? Bueno, alguna versión antigua del español, porque él fue y predicó en España, tuvo que aprender algo. Pero el asunto es de que nosotros estamos en esta guerra. Aquí está mi pasado, aquí está Cristo y aquí está mi pensamiento. El diablo está luchando para mantenerte acá. ¿Por qué? Le tiene terror a Cristo. No me cree, lea los evangelios. Pánico a Cristo. Y si te puede mantener en lo que eras, no eres ningún peligro. ¿Qué le hace que seas decente, vengas a vida abundante, verdad, etcétera? Pero el día que tú dices, ok, no, es que yo soy de Cristo, y empiezas a pensar, mire, le voy a platicar un par de cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo de la vida. Ejemplos específicos. Hace muchos años, 17 años para ser exacto, nosotros grabamos un disco en esta congregación. Fue el primer disco en espíritu y en verdad, ¿sí? Y fue una cosa esplendorosa. Fueron 4 días donde grabamos y grabamos y grabamos y grabamos, y luego se mezcló el disco, y luego mandamos el primer disco nos salió mal. No, ¿cómo estuvo? No, ya me acordé. En el primer disco resultó, después de mucho trabajo, lo sacamos a la venta, mandamos a hacer 10,000 discos. En aquel entonces la gente todavía compraba discos, ¿verdad? Mandamos a hacer 10,000 discos. Una locura de inversión. Y empezamos a vender. Habíamos vendido algunos cientos, no recuerdo, 700, 800 discos, ¿sí? Y nos llega un aviso, un correo electrónico de Australia, porque una de las canciones era de Australia y nosotros habíamos pedido el permiso y todo estaba en orden, pero resultó que quien la tradujo, en vez de traducirla, había tirado la letra de ellos y retenido la música y puso su propia letra. Muy padre, pero no era una traducción. Eso es ilegalísimo, esto no se puede hacer. Y nos mandaron decir, esa canción no es una traducción, pero usa nuestra música, no la pueden usar, así que no pueden vender ese disco. Ahora, usted es mexicano, dígale al Señor, yo soy mexicano, ¿sí? No pasa nada. Australia está allá más o menos por la luna, ¿verdad? Y nosotros estamos acá en México, ¿y quién se va a dar cuenta? Por 20 años 9,000 discos estuvieron almacenados. ¿Alguien nos iba a demandar? No. ¿Alguien nos iba a castigar? No. ¿Alguien lo iba a saber? No, nadie que importara. Entonces, ¿por qué no lo hicimos? Porque nosotros somos de Cristo. Y nuestros pensamientos se inclinan a la justicia de Cristo, no a la conveniencia de nuestra carne. Y dice, ay, qué duro. Sí fue. Sí fue difícil. Fue difícil, pero no fue complicado. En el momento que nos dijeron, yo supe lo que se tenía que hacer. Batallé ahí como medio día diciendo, buscándole, ¿cómo le hago, Señor? Tiene que haber alguna forma correcta de hacer esto, pero no había. Y ya estaba claro, esos discos nunca se van a vender, se tienen que destruir, ¿sí? Pero esa siembra de justicia causó que todos los demás discos que salieron de En Espíritu y en Verdad tuvieran una aceptación en todo el mundo de habla hispana. Le platico otra. En el año 2010 fuimos a Chile a hacer 2 eventos. Tú fuiste, Herbert, a Chile. Cuando llegamos a Chile encontramos que todo Chile canta nuestras canciones, pero nunca hemos vendido un triste disco en Chile. O sea, todo piratería. Ahora, la mente carnal, no, pero eso es dinero nuestro y que eso y el otro. Pero nosotros volteamos y dijimos, bueno, Señor, ¿cuál era tu objetivo en que grabáramos música? Pues comunicar un mensaje y un espíritu de adoración. ¿Se está logrando eso con la piratería? Sí, bendita piratería. Y se acabó. El que está en Cristo piensa de una manera radicalmente diferente a como pensaba uno antes. Tú ya no eres el que tú eras o la que tú eras. Tú eres de Dios, tú eres del Señor, tú eres de Cristo Jesús.
la forma en que crías a tus hijos, la forma en que manejas tu dinero, la forma en que te relacionas con el tránsito, la forma en que vienes a la congre, la forma en que tú conduces, la forma en que tú, todo cambia, porque ahora estás en Jesús. Todo cambia. Todo es fe, todo es justicia, todo es el amor de Cristo operando. Yo no me preocupo por mí, porque el antiguo hombre solo pensaba en sí mismo. Pero yo ya no estoy en el antiguo hombre. Estoy en, no los oigo, estoy en, y soy de, y todos somos de. Y ahí, mis amados, es donde uno es hecho completo, entero, pleno, en todos los sentidos posibles. Así que, ¿qué sigue para nosotros? Bueno, yo les voy a leer un versículo y quiero que Tita venga y les lea otro. Ven para acá, por favor, vida. El apóstol Pedro, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, después de una sanidad impresionante, le predica a los judíos y les dice lo siguiente en Hechos 3:19. Dice: así que cambien su manera de pensar y conviértanse al Señor, para que sea resuelta tu condición interior y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Escuche bien: cambie su manera de pensar y conviértase al Señor. O sea, que si tú eres cristiano pero no cambias tu manera de pensar, todavía no te has convertido. ¿Sí me explico? Porque tu pensamiento te tiene en el pasado, aunque tú ya eres de Cristo. Entonces cambien su manera de pensar para convertirse. Entonces sus pecados son borrados y vienen de la presencia del Señor tiempos gloriosos. Amados, es el tiempo en que la iglesia aprende a pensar conforme al nuevo hombre y no conforme a lo que yo fui. Diga conmigo: yo ya no soy, y quiero que digas tu apellido. 1, 2, 3. Yo ya no soy Bremer. Yo soy de Cristo. Esta mañana a las 3 de la mañana me desperté con este pasaje, sí viendo ¿Quieres leerlo de aquí? toda esta situación que estamos enfrentando, preguntándole al Señor qué es nuestra respuesta. Y dice en Isaías 55, 6 y 9: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y lo primero que vine, dije: Señor, en crisis o no crisis, pasando cosas con dificultades, siempre nosotros debemos estar seguros en que los pensamientos de Dios son más altos y mejores que nuestros pensamientos. Pero es bien importante que la iglesia conozca cómo piensa Dios, y siempre la actitud de aquel que tiene un contacto con Dios es una actitud de ir a. Precisamente ahora con Florece, nosotros, usted que es pasado mañana con Marta, es una española, y es increíble la chava. Ella y su marido son gente que enfrenta todas las crisis, han enfrentado crisis fuertísimas. Ellos
eran gente de muchísimo dinero, se quedaron sin nada, pero en lugar de quedarse en crisis de qué estoy haciendo y qué me va a pasar, llegan y entran y trabajan y hacen. Y ahorita tienen una de las iglesias, yo creo que de más influencia en España, preciosos. A la conferencia de Imparable viene Marilyn Skinner también. La gente que tiene contacto con Dios, su reacción es ir hacia las cosas, enfrentar las cosas. Y Marilyn Skinner, Dios la llamó a ella y a su marido y a sus hijos estando chiquitos a ir a Uganda, cuando toda la gente estaba, toda la guerra civil y todo el mundo estaba saliendo, los extranjeros estaban saliendo, y a ella el marido, Dios le dijo: vayan y hablen de mi palabra a ese lugar. Y ella estaba histérica porque decía: ¿cómo vamos a llevar a nuestros hijos a ese lugar? Y Dios los enseñó, o sea, porque enfrentaron, y Dios les dijo: vayan y rescaten a todos los niños que estaban llevándoselos de la guerrilla. Los que estaban entrenando a los niños a ser unos monstruos literales, y Dios les dijo a ellos: vayan y rescátenlos y levanten casas y todo. Y ese es el pensamiento del cristiano. Cuando tú tienes el pensamiento de Cristo, tu pensamiento funciona muy diferente. Estaba leyendo otro pasaje también ahí en Jeremías, cuando se van cautivos los israelitas a Babilonia. Babilonia era un imperio totalmente diabólico y malvado, y Dios les dice una cosa bien diferente, porque se los llevan porque Dios los manda de esclavos a ese lugar. ¿Y sabe qué le dice? Estaban todos aterrorizados, estaban viendo unos a ver cómo huían. El que tiene el pensamiento de Dios nunca huye, nunca. Le dice, me impactó mucho porque Dios les da una orden y les dice: edifiquen casas y habítenlas, y planten huertos y comed del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no se disminuyan, y procuren la paz de la ciudad, a la cual yo los hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no los engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos, ni atiendan a los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. O sea, van a estar presos, van a estar en el peor lugar. Ahí multiplíquense, ahí bendigan a los que los tienen de esclavos, ahí hagan algo, ahí crezcan, ahí lleven mi reino. Uno de los pensamientos más extraordinarios del pueblo judío es esto: tenemos una responsabilidad del olam. Para ellos olam es tierra, y olam significa la presencia de Dios oculta, y ellos tienen este pensamiento, y es el único pensamiento en el que ellos crecen. Los que tienen contacto con Dios tienen la responsabilidad de hacer visible a Dios. Así es. En la tierra. La tierra es un mundo de oscuridad, la tierra es un mundo de oscuridad, pero aquellos que tienen contacto con Dios tienen la responsabilidad no de huir, no de esconderse, no de cuidar lo suyo, sino ir y hacer visible la presencia de Dios. Yo le aseguro que ahorita los judíos han de estar ahorita, en lugar de estar diciendo cómo cuidamos Israel, cómo no dejamos entrar a nadie, les aseguro que están haciendo trajes a ver cómo van a los lugares donde hay plagas, para ver cómo van y ayudan. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros? Nosotros tenemos que estar pensando, a ver, ¿cómo vamos a ayudar? Diga, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a Vuélvalo ayudar? a decir bien fuerte, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Sabe que leí en las noticias que Israel está enviando equipamiento médico a los países que los están bombardeando? A la Franja de Gaza y a Cisjordania están enviando ayuda médica para que esa gente pueda atender a sus enfermos. Y estos son gente que nada más en el último mes les enviaron como 120 cohetes con bombas a su país, y de todos modos hacen algo por mostrarles a Dios. La cosa más importante, yo quiero en esto, sí he tenido muchas pláticas con muchas personas, precisamente hablando del cambio de la manera de pensar. Tu manera de pensar no va a cambiar porque hoy es una predicación
y ahorita te emocionas y dices sí, sí, sí. La manera de pensar se va a cambiar cuando tú entiendes cómo piensa Dios. Cuando tú lees estos pasajes y dices, ¿por qué Dios les dijo vayan y multipliquen y pidan por la paz de esa ciudad? ¿Por qué Dios dijo, hizo como lo de la viuda, ¿no? Como cuando le dijo al profeta, sonaba hasta abuso. ¿Cómo un profeta le iba a decir a una mujer viuda, dame primero de comer a mí? Pero son los pensamientos de Dios, primero lo de Dios. Pero eso lo tienes que descubrir tú en la Escritura. Si tú quieres un pensamiento diferente, tú no puedes ser flojo, tú no puedes ser pasivo, tú no puedes nada más oír una predicación. De eso no se va a vivir. Y no puedes vivir de una valentía. No estamos tratando de provocar una valentía desde aquí, un embalantamiento de que ahora vamos al hospital. Si no tienes fe, no vayas al hospital, ¿verdad? Y los jóvenes, si no tienen fe y no están revestidos de Cristo, no vas al hospital. O sea, no se trata de eso, pero tenemos acceso a la mente de Cristo. Tenemos acceso, para eso murió Jesús. Él dijo, tus pensamientos aquí en la tierra te están acabando, pero tú tienes acceso a la mente de Cristo. Tenemos acceso a la mente de Cristo. Dígalo en voz alta, tenemos acceso a la mente de Cristo. ¿Dónde viene la fuerza del carácter y la fuerza de lo que haces? De tu mente, de lo que tú piensas. Y yo he tenido que cambiar muchas cosas, porque yo simple y sencillamente veo en todas las cosas cómo reacciona mi marido a las cosas y cómo reacciono yo, ¿verdad? Y a veces, muchas veces yo reacciono todo, ay, que esto, ¿verdad? Emocionalmente o algo. Mi marido voltea y dice, es así, y así, y así, y así es. Y pero con la Biblia. Pero con la Biblia, sí, claro. Yo sé, con la Biblia. O sea, quieres un cambio, tú tienes que trabajar. O sea, yo tengo que ponerme a escudriñar la Biblia yo sola, porque la fe de mi marido a mí no me ayuda. ¿Sí me explico? A nadie nos ayuda la fe de nadie. Todo es que tú tengas bien clarito. Esta cosa sí me preocupa en muchos sentidos. Somos muy responsables de muchos niños, de mucha gente grande, etcétera. Sí vamos a sujetarnos a lo que las autoridades sanitarias dicen, pero lo más importante es que nosotros tengamos el pensamiento de Dios adentro de nosotros. Así es. ¿Sí me explico? Y tenemos acceso a Él. Cada uno de nosotros tiene acceso a Él. Así es. Así que hay dos iglesias, Tesalónica y Berea. Tesalónica se dejaron llevar por sus sentimientos. Ay, el coronavirus nos va a matar a todos, ¿verdad? Y los de Berea dijeron, pero escrito está, y creyeron en Cristo. Usted y yo tenemos exactamente esa misma elección. Y no se va a morir del coronavirus, pero sí puede perder muchas cosas si usted elige vivir de acuerdo a las sensaciones, a los pensamientos antiguos, a sus sentimientos y a su carne. Pero hoy escogemos nosotros vivir donde Cristo ya nos puso. Nosotros somos de Cristo, iglesia. Nosotros no estamos tratando de ser cristianos, nosotros somos de Cristo. Lo que estamos haciendo es renovando nuestro pensamiento para pensar como lo que ahora somos. Amén.